Quiero que usted vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos, su capítulo 8, versículos 29 y 30. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al que vive y reina por los siglos. Aleluya. Cuando todos lo tengan, con un amén empezamos. ¿Todos están ahí, hermano? No quiero que nadie se me desenfoque, no quiero que nadie se me distraiga. Vamos a hablar de doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Y es necesario que nosotros permanezcamos en la doctrina, porque eso es lo que nos va a conducir a la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijimos Romanos capítulo 8, 29 y 30, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar un poquito para que Dios nos ilumine y nos conduzca en esta enseñanza que vamos a compartir en esta noche. Cierren sus ojos, hermanos. Ya hemos orado bastante, pero siempre es necesario que confirmemos la palabra con una oración. Padre, te adoramos y te glorificamos, Señor. En este momento nos humillamos ante tu presencia, Dios, reconociendo que tú eres el único que tiene poder y autoridad, Dios mío, para aclarar nuestro entendimiento, para corregirnos, para redarguirnos a través de tu palabra, Señor. Que en este momento, Dios mío, tanto nuestros hermanos como yo podamos profundizar en tu palabra, podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esta palabra germine en nuestro corazón, Señor, y nos sirva de guía, Padre, en nuestro diario vivir, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Padre, quita toda humanidad de este lugar y que sea tu Espíritu Santo que ministre las mentes y los corazones de nuestros hermanos, Señor. Que salgamos de aquí edificados, Dios mío, y que cualquier raíz de amargura, cualquier confusión que pueda haber en la mente de alguno de nosotros, Señor, sea disipada, sea aclarada por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Hermano, siéntense como cómodo, lo más cómodo que usted pueda, pero no siente la alabanza, hermano, porque sin alabanza no entendemos nada. Pero esa alabanza que está en nuestro corazón, no es que vamos a cantar ni que vamos a adorar mientras estemos sentados, sino que nuestro corazón esté regocijado de compartir la palabra de Dios, de disfrutar de ese maná que Dios ha enviado para nosotros a través de su palabra. Hoy vamos a hablar de la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación. Y para hablar de doctrina, lo primero que nosotros debemos tener claro es qué es una doctrina. ¿Qué significa la doctrina para nosotros? La doctrina no es más que un conjunto de términos, de conceptos o de enseñanzas que nosotros adquirimos a través de nuestra creencia o de nuestra fe. Eso es la doctrina. Lo que nosotros aprendemos en el diario vivir mientras estamos congregados. El apóstol Pablo siempre aconseja que nosotros debemos permanecer en la doctrina que nosotros hemos aprendido. Porque la doctrina es que nos forma, la doctrina es que nos capacita y la doctrina es que nos afirma en el camino que nosotros emprendamos. Pero hay muchísimas doctrinas, hermanos. Hay muchísimas doctrinas.
Y por eso es que nosotros tenemos que estar claros de cuál es la doctrina que nosotros debemos llevar. Cuál es la doctrina a través de la cual nosotros debemos guiarnos. Y hoy vamos a hablar entre tantas doctrinas que nosotros tenemos dentro del Evangelio pentecostal. Vamos a hablar hoy específicamente de la doctrina de la justificación. Por eso leímos en los versículos 29 y 30 cómo Dios desde antes de nuestro nacimiento, desde antes de la creación, dice que Él nos cogió y nos predestinó. Pero en el 30 dice que nos justificó y nos glorificó. Entonces, el propósito de Dios en nuestra vida estaba diseñado en nosotros antes de nosotros pensar nacer. O sea que nosotros no somos una casualidad, hermano. Nosotros somos un propósito de Dios. Y debemos entenderlo así para que nosotros seamos cristianos fuertes, cristianos templados, cristianos firmes. Cuando nosotros entendemos lo que somos, caminamos firmes, caminamos seguros, hermano. Entonces nosotros somos justificados por Dios desde que nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. Dice que la doctrina de la justificación tiene un papel central en la historia de la iglesia y es hacer al cristiano bíblico diferente a todas las demás religiones. ¿Me copió? O sea, la doctrina de la justificación lo que persigue en nosotros es diferenciarnos de todas las demás religiones que hay en el mundo, que son, como dicen en un lenguaje popular en mi país, una catelva, por decir una cantidad inmensa de doctrinas, hermano. Usted se encuentra con cuánta doctrina que usted se queda anonadado. Pero cuando nosotros conocemos nuestras doctrinas y estamos firmes en ellas, no nos mueve nada, no nos mueve nadie. Nadie nos puede confundir a nosotros porque nosotros sabemos en el pie que estamos parados. Una conversación acerca del Evangelio y su salvación debe de abordar el significado y la importancia de esta doctrina. Estamos hablando de la doctrina de la justificación. Una comprensión, oiga bien, y ponga un asterisco a esto que voy a decir. Una comprensión incorrecta de la justificación puede corromper el Evangelio, minar el cimiento de la vida cristiana y hacer imposible, óigase bien, hacer imposible la seguridad de la salvación. Eso es importante que nosotros lo comprendamos. Oiga, una comprensión incorrecta de la doctrina de la justificación puede hacer que nosotros perdamos la salvación. Puede venir una confusión a nuestra vida que mine nuestra mente de manera que nosotros andemos deambulando como la ola del mar sin saber en qué pie estamos parados. Y por eso es necesario que el cristiano, el pentecostal, conozca la doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, permanece en lo que has aprendido. No te muevas de ahí. Permanece firme, porque lo que yo te he enseñado es la brújula que te va a conducir a la presencia de Dios. Pero a los Gálatas le dijo, en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8, le dijo, si aún un ángel del cielo baja con otro evangelio que no sea este que nosotros hemos enseñado, dígale que es anatema. Es anatema. Anatema en el griego significa maldición. O sea, le está trayendo maldición. Usted está bendecido por Dios. Usted está justificado por Dios. Y si le traen otra doctrina que no sea esta que usted ha aprendido, le están trayendo una maldición a su vida
y a su generación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, vamos a ver una definición de las tantas, que vamos a ver algunas en esta noche. Una definición bíblica de lo que es la justificación. Dice que la justificación se refiere a ser vindicado. Amén. A ser vindicado delante de Dios. O sea, vindicado es adquirir algo, una prerrogativa delante de Dios. Porque al punto de tener una nueva posición legal con Él, porque Él declara que ya no somos culpables del pecado. Óigase bien, se lo voy a repetir de nuevo. Se refiere a ser vindicado delante de Dios, o sea, exonerado de la culpa que nosotros teníamos delante de Dios, del pecado que habíamos cometido delante de Dios, que nos separó, que nos mató. Entonces viene la exoneración de esa culpa a través de la sangre de Jesucristo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, delante de Dios ya esa culpa se nos quita y somos justificados delante de Dios. Dice, no solo son removidas las culpas y la condenación, sino que la justicia de Dios se nos imputa, se nos acredita, se nos asigna a nosotros. Entonces, si nosotros entendemos esto, lo tenemos claro, yo creo que no puede haber un cristiano que en un momento determinado piense en que se puede perder. ¿Verdad que no? Si está seguro de la doctrina que tiene, de lo que se le ha enseñado y del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por él, no puede pensar en ningún momento que su salvación está en juego. Y lo vamos a ver detalladamente más adelante. Dice que la justicia de Cristo se nos acredita a nosotros delante de Dios. O sea, somos justificados por Él, a través de su sangre, pero a través de la fe de nosotros en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si somos justificados por Él, entonces, ¿quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede decir que nosotros no vamos a entrar? Si el que nos justificó es el que está sentado en el trono y está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién puede decirme a mí que yo estoy corriendo peligro en este camino? Nadie. El acusador a mí no puede señalarme, porque ya yo estoy exonerado del engaño que él me hizo caer por mi transgresión, por mi inocencia, por lo que sea. Me hizo caer y yo caí. Estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Pero eso no terminó ahí. Dice que Jesucristo asumió mi deuda, asumió la deuda suya con su sangre, hermano, y nos reivindicó. ¿Qué es lo que quiere decir que nos vindicó? Nos reivindicó lo que habíamos perdido. Allá en el jardín del Edén, Él vino y lo trajo nuevamente y nos lo entregó. Y nos dijo, ya usted no tiene que pagarle nada a nadie, ni estar pendiente de nadie. Usted pagó su culpa porque yo asumí esa deuda. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, oiga bien, me gustaría que ustedes anoten, si pueden anotar las citas bíblicas, porque una de las formas en que nosotros podemos introducirnos, capacitarnos, es porque nosotros estamos enseñando esto aquí, pero la memoria de nosotros tiene la capacidad para retener un 5% máximo de todo lo que nosotros estamos oyendo acá.
Pero si anotamos las citas bíblicas, en nuestra casa nosotros las podemos repasar tranquilamente, con tiempo, y profundizar más y discernir más en lo que nosotros estamos oyendo aquí ahora. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, no pecador, lo hizo pecado. Y fue a Cristo que hizo pecado por culpa de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga qué palabra más contundente, hermano. Recuerdo que en la Biblia el mismo Jesús dijo que aquí en la tierra no hay ni un solo justo, ni uno justo. Pero ahora dice que nosotros somos justos en él, porque la justicia de él se nos acreditó a nosotros. Qué bonito cuando usted no tiene nada, cuando usted tiene su cuenta en cero, hermano, y de repente usted va al banco y va a chequear cualquier situación, y cuando miran en la computadora dicen, pero aquí usted tiene un depósito de tanto. Oiga, y usted en la olla, como dicen en mi país, sin ni uno. Y le dicen, pero usted tiene aquí un depósito de tantos miles de pesos. ¿Cómo usted se siente, hermano? ¿Cómo usted se sentiría? Hay como un renacer, como que usted vuelve a la vida. Si usted se sentía desamparado, como que usted recobra nueva fuerza y dice, yo no era nadie, pero ahora soy alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5, del 15 al 19. Yo quiero que alguien lo busque y lo lea. Por eso le dije que permanezcan con sus Biblias abiertas, porque vamos a estar dando cita y queremos que ustedes participen con nosotros también. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 5, 15 al 19. ¿Quién lo encontró? Amén. ¿Quién dijo amén por ahí? Del 15 al 19, con voz de trompeta, léalo, hermano. Amén. ¿Entendió, hermano? Ahí el escritor está haciendo una analogía de lo que sucedió en la humanidad a partir de la transgresión de Adán, que fue el primer hombre al que Dios le dio toda
la prerrogativa, toda la autoridad aquí en la tierra para que hiciera y deshiciera. Amén, hermano. Para que regenteara la creación, para que hiciera todo. O sea, Dios le dijo en palabra llana a Adán: yo allá en el cielo y tú aquí en la tierra. Lo que tú hagas aquí en la tierra se puede escribir como que yo lo estoy haciendo allá en el cielo. Esa fue la autoridad que Dios le dio a Adán. Y con Adán a cada uno de nosotros nos dio la autoridad de diezmar toda la piedra salvaje, de tener autoridad sobre la naturaleza completa, sobre el mar, sobre las aguas, sobre los aires, todo. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros aquí en la tierra. Pero el pecado, la transgresión de Adán nos quitó toda esa autoridad, porque el título de propiedad que Dios le entregó a Adán, él se dejó persuadir del enemigo, del maligno, y entonces el maligno con altimaña tomó ese título de propiedad, y hoy por hoy todavía la Biblia dice que Él es quien gobierna este mundo, quien gobierna la creación. El mismo Cristo lo dijo: el príncipe de este siglo viene y nada tiene conmigo. O sea, yo le voy a dejar su autoridad porque quien tenía la autoridad se la pasó a él. Y yo, como conozco lo que es estar bajo autoridad, yo sé que la autoridad la tiene él. Entonces, como no tiene nada conmigo, yo me voy y lo voy a dejar que opere con la autoridad que le confirió el que tenía la autoridad. Entonces, esa autoridad de Adán, que nos convirtió a nosotros en todos pecadores. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero la obediencia de Cristo, allá en el trono de la gracia de Dios, en la presencia de su Padre, la obediencia de Cristo nos confirió a nosotros entonces ser justificados en la justicia de Él a través del Padre nuestro Dios. Y por eso es que somos justificados y nadie nos puede arrebatar esta bendición, porque nos la dio el mismo Dios. Y no podemos caer en el mismo error que cayó Adán, hermano. No, porque ahora tenemos más conocimiento. Sí, tenemos más conocimiento, tenemos la palabra de Dios con nosotros. Adán tuvo la oportunidad de caminar con Dios, de hablar con Dios. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, pero tenemos una mucho mejor, que es su palabra, su pensamiento con nosotros, que nos habla todos los días, a cada minuto, a cada hora. Y tenemos su Espíritu Santo que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces somos más privilegiados que Adán. Ya no tenemos un enemigo que nos puede persuadir porque lo conocemos. Adán no lo conocía, al enemigo. Por eso lo pudo persuadir tan fácil a través de Eva, porque él no lo conocía. Pero nosotros sí conocemos las artimañas del enemigo y sabemos cómo él opera. ¿Cuántos conocen las maquinaciones del enemigo? Oh, poca gente la conoce. Pues si usted no la conoce, usted es un blanco fácil de ser confundido por el enemigo. Tenemos que conocer las maquinaciones de él, cómo opera él, hermano, para poderlo vencer en cualquier situación que nos encontremos. Y tenemos las herramientas necesarias para vencerlo. ¿Ah? La primera herramienta que tenemos es la palabra de Dios. Y la seguridad de que nosotros ya fuimos salvos, fuimos justificados por la fe en Jesucristo y que estamos cubiertos con esa sangre, que es el único antídoto que cura el veneno que el enemigo puede introducir a nuestra vida. Entonces ya nosotros no podemos caer en ese error, en esa debilidad que cayó Adán y cayó Eva. Porque sí, nosotros sí lo conocemos, hermano. ¿Cuántos lo conocen? Me gustaría que todos levanten la mano, hermano. Y si usted no lo conoce, entonces a partir de ahora usted lo va a conocer perfectamente.
hermano. Y lo conocemos no es para tenerle miedo, sino para darle orden en el mundo espiritual. Y Él tiene que obedecernos a nosotros. Porque no dice que la justicia de Dios nos fue vindicada a nosotros. Nos fue traspasada a nosotros. Y si Jesucristo lo venció a Él, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que ese poder, esa autoridad que tiene Cristo, que tuvo Cristo sobre Él y la sigue teniendo, entonces esa autoridad nos la traspasó a nosotros. Por eso Él dice que con Él nosotros somos más que vencedores. Pero cuando se habla de que la justicia de Cristo fue traspasada a nosotros, no quiere decir que nosotros somos justos internamente, hermano. Como no quiere decir que el pecado de nosotros que fue traspasado a Jesús lo convirtió a Él en pecador. No. Lo que sucede es que esa justicia, esa justificación que está en nosotros, Dios la está viendo y nos asume a nosotros como justos. Porque fuimos justificados por la fe que tenemos en el sacrificio de su Hijo. Y lo vamos a ver por la Biblia más adelante. Dice, en la justificación nosotros no nos hacemos justos internamente, sino que tenemos la justicia de Cristo imputada en nosotros o acreditada a nuestra cuenta delante de Dios. Sí, delante de Dios somos justos. Por eso es que el enemigo para acusarnos a nosotros tiene que ir delante de Dios. ¿Ah? Pero ¿quién fue que nos justificó? Cristo nos justificó. Y cuando Él va a señalar, mire, usted sabe, la sierva Eneida, mire, no está bien, está haciendo esto y esto y esto. Pero el juez de Eneida está ahí sentado oyendo lo que Satanás le está diciendo. Y entonces él se para y le dice, con la hermana, con la sierva Eneida, tú no tienes que ver nada. Porque yo la justifiqué. Yo morí por ella. Y yo soy el juez, el que la va a absolver o la va a condenar soy yo. Y yo digo que ya ella está justificada porque creyó en mi sacrificio. Así es que váyase de aquí y no moleste. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que será a diario, porque dice que Él no se cansa de acusarnos a nosotros. Él siempre nos acusa. Pero la justificación que tenemos nos mantiene a nosotros firmes. Porque vamos a ver más adelante que la justificación la recibimos inmediatamente, es instantánea, hermano. Desde que usted creyó en Jesucristo, ya usted fue justificado. Y esa justificación lo va a llevar a un proceso entonces de caminar en esa justicia delante de Dios, y ese caminar lo va a llevar a un proceso de santificación, que es lo que lo va a llevar a la presencia del Señor. Entonces, si usted es justificado, usted tiene que caminar en santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor ni estar de acuerdo con el Señor. Dice, yo quiero que alguien lea Romanos capítulo 4, 3 al 4, el 6, el 8 al 11, el 22 y el 24. O sea, no tiene que ser una sola persona, sino vamos a dividir las citas. Por ejemplo, alguien que lea Romanos 4, del 3 al 4. Amén. Dice el 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego dijo, perdón, ¿qué es? 4. Lea del 3 al 4. O sea, Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. amén. Del 3 al 4. ¿Qué podemos entender ahí? Que la justificación no es por lo que usted haga. No es por lo que usted pueda hacer. Y hay muchas doctrinas, hermanos, que
caminan en esa dimensión. Por eso es necesario que nosotros entendamos claramente lo que estamos hablando, porque a usted lo van a querer confundir en un momento. Pero si usted sabe y está claro de lo que usted tiene, entonces es difícil que lo confundan. Entonces, Abraham fue justificado, primeramente fue justificado por la fe. Porque Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama por primera vez a Abraham no conocía a Dios, no conocía nada de eso. Y dice que él le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Y Abraham creyó en lo que Dios le dijo, que le iba a mostrar una tierra que aún él no conocía, y lo iba a hacer padre de generaciones. ¿Cómo fue justificado? ¿Fue por fe o por obra? Por fe. Porque él tuvo que creer en lo que Dios le había dicho para él dejar su casa, dejar su familia, dejar su descendencia, dejar todo allá y arrancar a un lugar que Dios no se lo mostró. Él caminó a ese lugar por la fe en ese Dios que le habló. Entonces hay doctrinas que dicen que Abraham fue justificado por obra, porque en el capítulo 22 Dios le pide a su hijo en sacrificio y él va y se lo lleva en sacrificio. Pero en ese momento Abraham se justificó delante de los hombres, no delante de Dios, porque delante de Dios ya él estaba justificado desde que él creyó en el llamado que Dios le había hecho. Entonces hay mucha gente que quieren decir que Abraham fue justificado por las obras delante de Dios. Jamás seremos justificados por obra, sino por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Porque antes de la muerte de Jesucristo, lo que había era la circuncisión y la incircuncisión. Entonces la Biblia dice que la justificación no tiene que ver ni con circuncisión ni con incircuncisión, sino con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Abraham no fue justificado porque era circuncidado. Él fue justificado antes de ser circuncidado. Porque cuando él salió de Ur, de los caldeos, de allá de su patria, él no estaba circuncidado. Él era incircunciso. Pero en el mismo momento que creyó en Dios, entró al plan de Dios, fue justificado ahí por ese paso que él se levantó y dijo, yo voy a ir porque el Dios me llamó. Entonces, en el versículo 6 de ese mismo capítulo, ¿qué dice, hermano? 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Nada más. Amén, amén. O sea, está hablando de justicia, no está hablando de obra. Si usted sigue leyendo, en el 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y si nos movemos al versículo 22, dice de la siguiente manera, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que la justificación ocurre
en un instante. Y su resultado es la base, el poder y la motivación de crecer en la justicia práctica. Oiga bien, subraya esa palabra, en la justicia práctica. ¿Por qué nosotros debemos practicar la justicia? Porque lo único que nos va a acreditar delante de Dios es la práctica que nosotros hagamos en la tierra. Porque si somos justificados, si Dios no está viendo justo, entonces esta justicia que fue acreditada a nosotros de parte de Jesucristo, nosotros tenemos que practicarla delante de los hombres, para que ellos se den cuenta y estén conscientes que nosotros somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y por ende caminamos conforme a esa justicia delante de Dios. Por eso fue que Abraham se justificó delante de los hombres cuando sacrificó, cuando tuvo al punto de sacrificar a Isaac. Porque él se olvidó de los hombres, se olvidó del mundo, se olvidó de que tenía el único hijo que Dios le había dado. Él lo que pensó fue, aún del polvo, Él me lo va a entregar. Porque Él dijo que a partir de ese era que me iba a dar todas las generaciones, toda la descendencia. Y si lo quita, ¿de dónde me va a dar descendencia entonces? Entonces, cuando el hombre está firme, no vienen pensamientos que pueden turbar su mente, porque está enfocado en una promesa que Dios le ha dado. Y cuando usted esté enfocado en una promesa, van a venir dardos por la izquierda, por la derecha, van a venir dardos que se van a cruzar uno con otro. Pero si usted está enfocado, ninguno de esos dardos lo van a sacar a usted de ese enfoque que usted tiene, porque usted está firme, usted sabe en lo que ha creído. Bendito sea el nombre del Señor. Y aun cuando Isaac le dijo a Abraham, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham sabía de qué le estaba hablando Isaac, pero aún así no se desenfocó del propósito de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros hagamos y caminemos conforme a esa palabra que Él ha puesto en nosotros. Resumiendo, la justificación es el efecto, y si quiere copiar esta definición, que es un resumen y está completo. La justificación es el acto legal, oiga bien, el acto legal de Dios, por el cual un pecador injusto que cree en Jesucristo como Salvador es declarado justo delante de Dios, porque la justicia de Cristo se le imputa. ¿Me entendió? Repito. La justificación es el acto legal de Dios por el cual un pecador injusto, que somos todos, éramos injustos todos y pecadores. Un pecador injusto que cree, como nosotros creímos, en Jesucristo como Salvador, es declarado justo delante de Dios. Oiga, nosotros todos delante de Dios somos justos, porque tenemos el sello de Jesucristo sobre nosotros. Tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros. Y cuando Dios inclina su rostro y nos ve emblanquecido con la sangre de Jesucristo, dice, estos son mi pueblo. Este es mi pueblo, comprado a precio de sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la justicia de Cristo se nos imputa, o se le imputa a ese pecador injusto que creyó en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la justificación. Nosotros somos justificados desde que creímos. Y ese decreto de Dios sobre nosotros dice que es legal.
Y cuando algo es legal, ¿quién lo puede disolver? Nadie lo puede disolver, hermano. No puede abolir. Fue un edicto ya, un decreto de Dios sobre cada uno de nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Entonces no le crea ninguna perorata al enemigo, que el Señor lo reprenda, que venga a decirle, mira, recuérdate de lo que tú hiciste en tal tiempo, allá en Honduras, o allá en Ecuador, o allá en Santo Domingo. Oye, diablo, tú no tienes que recordarme nada malo. Y si trata de recordarme algo malo, entonces él me va a recordar el pasado mío, pero yo entonces el futuro de él, como lo conozco bien, entonces yo le voy a recordar su futuro. El futuro de él es morar en el lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. El pasado mío, Dios lo enterró en lo profundo del mar y dice que se olvidó. Pero a veces, dentro de la misma congregación, el enemigo emplea algunos buzos que lo manda a lo profundo del mar a sacar los pecados de nosotros, que Dios lo metió a lo profundo del mar, y esos buzos se meten allá, traen el pecado y entonces se lo enrostran al hermanito, a la hermanita en la cara, y si el hermanito es débil, está corriendo el riesgo hasta de descarriarse. Por eso dice que la doctrina de la justificación es preciso, es importante que la entendamos perfectamente, porque si no la entendemos bien, puede minar nuestra mente y nuestro corazón y hacernos perder la salvación tan grande que Dios ha puesto en nosotros. Existen dos aspectos fundamentales de la justificación, dos aspectos fundamentales. Número 1, el juicio por nuestros pecados ha sido cancelado, por lo que ya no enfrentamos la condenación. Oiga bien, oiga, el juicio de nuestros pecados fue cancelado, por lo cual ya no enfrentamos la condenación. El mismo Pablo, en el libro de los Romanos, me parece que dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Si usted es justificado, seguro que vive conforme al Espíritu. Si usted se siente justificado, absorbido por la sangre, absuelto por la sangre de Jesucristo, seguramente que usted vive en el Espíritu. Porque ese Espíritu fue al que Jesús le dijo, vaya y esté con mi iglesia para que los guíe, para que los redarguya, para que los corrija, para que esté con ellos hasta que yo regrese por ellos. Ese Espíritu Santo está con usted y está conmigo. De manera que lo que yo hacía cuando yo no era cristiano, no es la verdad que yo lo voy a hacer ahora. Porque el Espíritu Santo me va a decir, hey, ¿qué pasó? Eso pertenece al pasado y usted no está en el pasado. ¿Qué pasó? Entonces cuando yo oigo esa voz que me dice, ¿qué pasó? Tengo que humillarme y pedirle perdón. Y decirle, Señor, fortaléceme, ayúdame a pasar a que se rompa esta cadena en mi vida. Voy a gemir delante del Espíritu Santo para que me ayude. Y esa es la herramienta que tiene el que ha sido justificado para crecer, para subir de nivel, hermano. Oír la voz de Dios y ser obediente a ella, hermano. No podemos ser desobedientes a la voz del Espíritu Santo, porque entonces eso va a obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que ser obedientes y sensibles a la voz del Espíritu Santo. Él no habla por hablar. Cuando usted oiga la voz, humíllese. Póngase en atención. Y si está caminando con el frente para allá, vírese de una vez y cambie la dirección. Entonces usted va a crecer como cristiano y va a dar fruto en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor.
El segundo aspecto dice, nosotros ganamos una nueva justicia en virtud de la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. Primero léame Romanos 8, 33, 34. Y alguien que busque Primera de Corintios 1:30 y otro busque Filipenses 3:9. Amén. Así dice la palabra del Señor. Señor, da la verdad y luz a Santo Espíritu. 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ajá. Dios es el que justifica. Ajá. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ajá. Entonces, ¿debemos temerle a una condenación? Si el que nos justificó es el juez, el que nos va a juzgar a nosotros fue el que nos justificó, nos hizo justos con la justicia de él. Entonces, ¿quién nos acusará delante de él? Si nosotros somos propiedad privada de él, hechura de él. ¿Qué me puede decir a mí? Por ejemplo, si yo diseñé esta mascarilla, ¿quién la puede conocer más que yo? Nadie. Entonces nadie puede venirme a decir la característica de esta mascarilla, porque fui yo quien la diseñé y la conozco mejor que nadie. Entonces eso es lo que se da con nosotros y Jesucristo. El juez es él, el que está sentado intercediendo es él. Entonces, ¿quién nos va a condenar delante de él? ¿Quién nos va a acusar delante de él? Nadie. Perderá su tiempo. Entonces, hermano, gócese en este evangelio, en ese glorioso evangelio, gócese. No le dé cabida a los pensamientos que vienen, porque esas son estrategias del enemigo. Los pensamientos que vienen a su mente, que no son del Espíritu Santo, rechácelo. Y el Espíritu Santo a usted nunca lo va a aconsejar mal, nunca. Lo que le va a decir es: métete en la presencia del Señor, llénate de gozo, llénate de paz, llénate de paciencia, llénate de mansedumbre. El fruto de él es el que va a poner en usted. Entonces, todo lo que venga que no sea eso, rechácelo. Gócese en la prueba, cante, alabanza. Cuando no le dé cabida a la tristeza en su corazón, no. Porque el enemigo siempre va a querer entristecerlo y obstaculizarlo para que usted no se goce en la presencia de Dios, no crezca. Y lo primero que tenemos que entender es que lo que hay en este mundo no nos puede detener a nosotros, sea bueno, sea malo, porque es del mundo y nosotros no somos del mundo. Nosotros estamos aquí como advenedizos, como peregrinos, pero este no es nuestra morada. Nuestra hábitat no es el mundo, hermano. Ya nosotros hicimos un compromiso con el reino celestial y pertenecemos a ese reino celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice en el 1 Corintios 1:30, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? No me dejen solo la hermana leer allá de por Dios, porque me están haciendo pensar que... Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Léalo de nuevo. Amén. Y pongan atención a eso que dice el hermano. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que nosotros debemos perseguir esas tres cualidades que dice ahí.
justificación, santificación y redención. Porque a través de Jesucristo nosotros vamos a recibir o hemos recibido todo eso que dice ahí. En Filipenses 3:9, ¿qué dice? Sí, hermana, sí, lea. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. La justicia es por la fe, que no le vengan ustedes con cuentos, porque óigase bien, hay una corriente que nos separó de ella, y estamos claros, que dice que la justicia de Dios se le infunde a usted en el bautismo. O sea, estas 3 gotitas de agua que le echan cuando usted ni siquiera ha aprendido a hablar, cuando le echan esas 3 gotitas de agua, la justicia, la primera parte de la justicia de Dios le es infundida. Entonces, mientras usted va creciendo, esa primera parte de la justicia está en usted. Pero que cuando usted se muere, entonces la otra, el completivo de la justicia, es que Dios se la va a completar a usted, valga la redundancia, porque tiene que combinar esa justicia con la obra que usted haga, para saber entonces si usted puede ser salvo. Porque si usted no pasa ese proceso y llega al nivel que ellos entienden que usted debe tener, entonces tiene que pasar un tiempo purgando y santificándose ahí, para después de ese tiempo entonces ser salvo. Oiga, qué doctrina más aberrante, hermano. Qué doctrina más aberrante. O sea, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso no vale nada. No vale nada. Eso fue un intento de un hombre cualquiera que se inmoló en la cruz del Calvario a ver qué pasa, según ellos. Pero lo que dice Dios es lo contrario. Que tan pronto creímos en Jesucristo, fuimos justificados. Voy un poquito más rápido porque el tiempo avanza. Dice, ¿cómo podemos ser justificados? Una interrogante. ¿Cómo podemos ser justificados? Como pecadores, podemos ser justificados solo por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, oiga, siendo justificado gratuitamente por gracia, el regalo gratuito de Dios por gracia excluye las obras o los méritos humanos. No crea usted que por lo que usted haga, usted va a recibir alguna remuneración en cuanto a la salvación de parte de Dios. No. Yo he visto gente que son capaces de quitarse de encima todo lo que tienen y entregárselo a alguien porque son filántropos por naturaleza. Pero eso no le agencia a usted la salvación. Las obras son buenas y son bonitas, sí. Pero no puede haber salvación sin justificación. No puede haber salvación sin justificación. Ahora sí puede haber justificación y luego salvación. Porque lo primero es ser justificado. Después que usted es justificado, entonces comienza a caminar en santidad. La justificación es inmediata y la santificación es progresiva. Entonces, Dios por gracia excluye las obras o los méritos humanos. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Entonces, en la parte B de Romanos 3:24 explica qué hace que la justificación sea gratuita. ¿Qué hace que la justificación sea gratuita? Y eso es mediante la redención. Mediante la redención
que es en Cristo Jesús. La palabra redención, ¿qué significa? ¿Ah? Yo puedo hacer un ejemplo práctico ahora mismo con 3 de ustedes. Por ejemplo, Yareli le debe a Edilberto una suma de dinero que ella no se lo puede pagar. Tiene una deuda con Edilberto. Y Edilberto, hasta que Yareli no le pague la suma de dinero, va a estar cobrándole, y Yareli tiene que sentirse comprometida con este hermano porque le debe una suma de dinero que sabe que tiene que pagarse. Pero se está complicando la situación de manera que Edilberto asedia a Yareli de una manera extraordinaria. Entonces, alguien dice, pero esta muchacha no puede vivir en esta situación, no tiene con qué pagar. ¿Qué va a hacer ella? Está a punto de echarse un lazo. Entonces, esa persona viene y ve la situación y le dice a Edilberto, ¿cuánto te debe Yareli? Y Edilberto le da la cantidad. Le dice, yo te voy a pagar la suma que ella te debe para que tú la dejes tranquila. Entonces, esa persona redimió a Yareli del juicio que Edilberto le iba a conceder por esa suma de dinero tan alta que le debe, pero que no la puede pagar. Eso hizo Cristo con nosotros a través de la redención de Él en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, Jesús murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, pero no se quedó en la cruz ni se quedó en el sepulcro, sino que resucitó. Él completó la obra cuando resucitó. Porque si Él se hubiera quedado en la cruz, si hubiese quedado en el sepulcro, entonces ¿quién iba a interceder por nosotros delante de Dios? O sea, fuera una obra incompleta. Y por ende nosotros no íbamos a tener la prerrogativa que tenemos ahora, ni la autoridad de hablar de esto que estamos hablando ahora. Entonces, la base de nuestra justificación es el regalo amable de Dios, de su Hijo, que dio su Hijo por nuestros pecados. Obtenemos esa gracia por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:22, Gálatas 2:16, Efesios 2:8, podemos encontrar esa cita que la fe es nuestra convicción. Oiga, la fe es nuestra convicción de que es verdad lo que Dios ha dicho acerca de nuestra salvación eterna a través de Cristo como Salvador. Esa convicción tenemos que tener, de que eso es verdad. Porque si claudicamos en eso, entonces podemos desviarnos, podemos fallar o podemos dejarnos confundir de cualquier otro que venga por ahí hablando cosas. Entonces, a menudo se usa a Santiago 2:21 al 24 para argumentar que Abraham fue justificado delante de Dios por obra y no por fe. Ya eso lo discutimos en el punto anterior y dijimos por qué ellos dicen que fue por obra cuando entregó a Isaac, pero fue justificado delante de los hombres, delante de Dios fue justificado desde que Dios lo llamó, por la fe que tuvo en Dios y dijo, yo voy a ir porque creo en lo que Dios me está diciendo. Pero esto no está hablando de la justificación forense, porque nosotros somos justificados desde ahora, pero después de la muerte nosotros sabemos para dónde vamos, porque lo que Dios ha hecho, como dijimos anteriormente, fue un proceso legal con nosotros a través de la sangre de su Hijo. Delante de Dios fue justificado a través de la fe en Génesis capítulo 15 versículo 6, mucho antes de que ofreciera a Isaac. ¿Por qué es necesario e importante tener una interpretación correcta
de la justificación. Es necesario para nosotros tener una interpretación correcta. Ya casi nos vamos, sí. De la justificación. Punto número 1, porque nos ayuda a mantener un evangelio claro, sin añadir las obras a ningún punto. Nosotros no vamos a recibir la salvación porque cantemos bonito, porque prediquemos bonito, porque no nos perdamos un culto en la iglesia. No es por eso. Ahora nosotros tratamos de hacer todo eso porque sabemos que somos salvos, porque sabemos que somos justificados, y por gratitud a ese que dio su vida por nosotros. Ese es el motor que nos mueve a hacer ese tipo de cosas con denuedo, con amor, con entrega. Es por eso. Pero no porque hay mucha gente que se encargan más de las cosas de la iglesia que de la del dueño de la iglesia. O sea, quieren agradarle al hombre que lo está mirando, pero en su intimidad con Dios no se preocupan por agradarle tanto. Entonces, cuando usted sabe por qué fue justificado, por quién fue justificado y el sacrificio que costó esa justificación, usted trata primero de agradarle al dueño de la obra que agradarle a la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2. Ayuda a entender nuestra nueva posición delante de Dios como la base y la motivación para crecer en rectitud y en santificación. Oiga bien, en rectitud y en santificación, que es la única motivación que debe tener un cristiano. Crecer en la santificación. Nosotros somos justificados, pero este proceso, como dijimos, fue instantáneo. Pero la santificación es progresiva. Debemos de cada día tratar de agradarle más a Dios. Y ese agrado a Dios nos va a poner gracia para agradarle entonces a los hombres, hermano. Pero es primero a Dios. Punto número 3. Le da al creyente en Cristo la seguridad de la salvación en base a la promesa segura de Dios de que todos los que creen son justificados y poseen la vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ahí lo dice bien claro. Si usted quiere, léalo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios mediante él. Entonces, el punto número 4 dice: el creyente nunca debe temer a la condenación. No debe temerle a eso. Porque si usted sabe que usted anda bien con Dios y que usted fue justificado y que la sangre de Cristo limpió sus pecados, ¿a qué usted le teme? ¿A qué le teme? Y eso lo podemos ver en los versículos que se encuentran en Romanos capítulo 8 del 33 a 34. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos acusará? Si Cristo es el que justifica. ¿Quién nos puede señalar? ¿Quién nos puede condenar? Cristo fue el que murió por nosotros. Y el punto número 5 y último dice: nos ayuda a entender la diferencia entre la justificación y la santificación. No es lo mismo. Justificación y santificación no es lo mismo. Dijimos ya que la justificación ocurre en un instante y de una vez. Desde que usted creyó en el sacrificio de Jesucristo, vino ahí al altar, se confesó a Cristo, ya usted es justificado delante de Dios. Justificado. Ya Cristo lo absolvió a usted. Lo lavó con su sangre. Y ya para Dios usted es justo. Entonces, a partir de ahí comienza el proceso de la santificación, que es
progresivamente va creciendo, va creciendo, va creciendo. Eso es como un niño que nace y tiene que dar todos los pasos necesarios para convertirse en un adulto. Va creciendo con la ayuda de la iglesia, de los hermanos, con la ayuda de la doctrina, de las enseñanzas, va creciendo, y cuando usted viene a ver se convierte en un gigante espiritual. ¿Cuántos son gigantes espirituales? ¿Cuántos son gigantes espirituales? Lo que muy a menudo se confunde al interpretar los textos bíblicos. O sea, la justificación con la santificación. Si no estamos claros, podemos confundir una cosa con otra. Ya dijimos que sin santificación es imposible agradarle a Dios. Y si no le agradamos a Dios, entonces tenemos problemas. Porque esa es la idea. Ser acepto ante Dios. Para que cuando Él venga por su pueblo, nosotros estemos en primera fila. Recapitulando, y ya termino con esto. Dice, la justificación por gracia a través de la fe separa, y póngale atención a esto, separa el cristianismo de cualquier otra religión. Lo dijimos al principio y estamos recapitulando ahora para que se nos quede grabado en la mente. Nosotros no somos iguales a ninguna otra religión. Somos auténticos, somos diferentes, porque tenemos la verdadera doctrina. Tenemos la verdadera doctrina. Ahora la pregunta es, ¿conocemos la doctrina que tenemos? ¿Vivimos la doctrina que tenemos? Porque eso es lo que nos va a templar como verdaderos cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Separa a los protestantes de los católicos romanos. Los separó desde allá del tiempo de la Reforma. Nos separó. La palabra nos separó. Por eso ellos dicen que somos hermanos separados. Y es verdad. Nos separó. Cuando se prostituyó la iglesia e hizo una alianza con el imperio, después de eso vino la Reforma. A través del Espíritu Santo ministró la iglesia, y la iglesia entonces se dio cuenta que verdaderamente no eran hermanos auténticos, sino que había una alianza diabólica, y entonces el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. Nos separó de ellos, y hasta que ellos no se conviertan a Jesucristo, al Evangelio, no pueden ser hermanos de nosotros. Que nos llamen hermanos separados, que nos llamen como quieran, pero no podemos ser hermanos si ellos no son hijos de Jesucristo, lavados con la sangre de Cristo, y no han sido justificados por Jesucristo. Entonces, si hay una entrega, tiene que haber una rendición. Si yo me entrego a Jesucristo, yo tengo que rendirme a Él y ser obediente a Él, a todo lo que Él dice en su palabra. La religión cristiana se convierte en una más del mundo, basadas en desempeño, cuando no entiende la doctrina que tiene. Es una doctrina, la justificación es una doctrina lo suficientemente importante como para entenderla, enseñarla, defenderla y celebrarla. Amén, hermano. Tenemos que defenderla, entenderla, celebrarla y enseñarla. Porque eso es lo que nos va a fundamentar a nosotros como verdaderos cristianos. Quería darle un pequeño testimonio, pero ya el tiempo está muy corto. Y era conforme a esto mismo, a la confusión que hay en el mundo y cómo anda el reino de la tiniebla confundiendo a los verdaderos cristianos hoy en día, que no están fundamentados en la palabra. Tenemos que meternos en la palabra, pedirle al Espíritu Santo la revelación y doctrinarnos, hermano, venir a los estudios bíblicos a aprender de la palabra, para que nadie nos mueva de esta posición que Dios ha puesto en nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y gracias por el tiempo y la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes.
A su nombre, hermanos. Amén. Esto no es de autojustificación, porque para eso somos buenos. Tiramos la piedra y yo no fui. Se está justificando que no fue él. Pero ante Dios no existe y no es válida, porque para eso, como Adán, ¿verdad? Señor, la mujer que tú me diste, como dice, tú eres el culpable. Y le pregunta a Adán, ¿no? Pues la culebra por ahí abrió la boca también. Castigo a los tres, hermano. Así que no más autojustificación, porque pues no hay donde escondernos. Es Él quien nos justifica. Es el Señor quien nos santifica. No nosotros, a nosotros mismos. Es el Señor. Aleluya, entendamos eso. Como dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Todo viene de Dios. Oremos para que despedidos, hermano. Padre, gloria y honra te damos. Alabanza y adoración. Oh, gloria a Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, por tu bendición, por tu presencia. Manifiéstate, Señor, y derrama tu gloria, tu presencia en esta hora, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos.